Bueno, pues buenas tardes. Gracias por conectaros para esta sesión de hoy del tercer ciclo de seminarios sobre política económica que organiza Redipe, la red de investigadores y docentes de política económica que conocéis. Pido disculpas que estoy con gripe, una gripe moderada, pero bueno, tengo tos y quizás me ponga a toser en cualquier momento, espero que no, de todas maneras voy a hablar muy poquito. Quien va a hablar es el profesor Jordi Bacaría, que está en plena forma. Eh, Hoy, esta tarde, efectivamente, nos acompaña el profesor Jordi Bacaría Colom, que yo creo que muchos de vosotros y de vosotras conocéis. Yo, desde luego, lo conozco de hace años. Estoy muy contento de compartir este espacio virtual con él, porque ahora lo comentábamos, él estuvo en el tribunal de creemos, la memoria me falla, de mi tesis doctoral estábamos dudando antes si era en este siglo o en el anterior, y yo quiero pensar que era en este siglo, o sea que muy, muy contento de introducir a Jordi. Él es catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, perdón, y actualmente dirige la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Eh, Él ha trabajado muchísimo sobre cuestiones internacionales, como sabemos, y le preguntaba por dar una referencia bibliográfica para quien quiera leer algo de él. Me sugería precisamente su participación en un libro en el que ha escrito un capítulo, un libro que se llama Cambio de época, editado en México, y donde él tiene un capítulo que se llama La relación transatlántica ante el cambio de era, que está muy, entiendo, vinculado con lo que va a hablar hoy aquí. Eh, la conferencia de Jordi va a ser unos 30-40 minutos más o menos, y después de eso se abre un espacio, un turno de debate. El funcionamiento del debate es el siguiente. Quien quiera lanzar una pregunta la puede escribir a través del chat que tenéis ahí abajo. Yo voy recogiendo las preguntas y modero de alguna manera, por si se repiten las preguntas, o las agrupo, en fin, para hacerlo lo más eh, sintetizado posible. Y eso será pues también otros 30-40 minutos lo que nos lleve. También os quiero decir que la sesión va a ser grabada, por tanto, si queréis disfrutarla también después bueno, sepáis que vuestra pregunta quedará también grabada en caso de que hagáis alguna. Pues nada, bueno, yo soy Raúl de Arriba, no me he presentado, disculpar, soy profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y bueno, encantado de estar participar en estas sesiones. Nada más, doy paso al profesor Jordi Bacaría, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias también a Salvador Pérez Moreno por esta invitación a participar y a todas las universidades implicadas en esta transmisión y, por supuesto, pues a todos los que pueden entrar en directo y luego, pues, los que puedan seguirlo en diferido a través del canal de YouTube. La verdad es que cuando Salvador me propuso y le propuse este tema, que yo creo que era más o menos hacia octubre, bueno, pues tenía una perspectiva del mundo, bueno, no diría optimista, pero le sugerí este título de la relación transatlántica ante un cambio de era porque coincidía con el título de este libro que se editó ya en 2025 en México, que era un libro publicado por la UNAM y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y a mí me correspondía la parte del capítulo entre esta relación transatlántica, no solo la relación normal de América del Norte, México, Canadá con Estados Unidos, sino en este caso la relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa.
Me he ido arrepintiendo a medida que han pasado los días, y sobre todo los últimos días de ese título y de ese proyecto, ¿no? Hubiese preferido ya quizá hablar de otra cosa distinta que no fuese tan caliente, ¿no? Como ahora acontece. Sin embargo, bueno, pues ahí está. Y yo creo que el capítulo del libro, cuando lo publicaron, lo volví a leer, digo, y le dije al editor, bueno, parece que no quedó muy obsoleto, ¿no? Que todavía sirve. Y todavía sirve. Y estábamos en el transcurriendo entre el primer mandato de Trump y luego el mandato de Biden, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos era que estábamos en un mundo multipolar, ante un cambio de era, y la situación pues era esta relación bilateral entre Europa y Estados Unidos y la Unión Europea, que apostaba por un multilateralismo en un contexto de debilitamiento e ineficacia de estas instituciones multilaterales. Y en cambio, pues Estados Unidos ya mantenía una estrategia bipolar frente a China, que continuó tanto, no solo empezó la administración de Trump, sino también la continuó Biden y no favorecía mucho a sus aliados tradicionales. Claro, esto lo que ha pasado, pues, sobre todo en los el último año, desde el segundo mandato de Trump y los últimos meses y las últimas semanas y en los últimos días, como estamos viendo, pues es un empeoramiento de esta relación transatlántica bilateral. Bueno, podríamos empezar por el final, ¿no? Pues, aunque si es que tiene final, o qué tipo de final va a tener esta relación. Hemos visto pues, que de pronto en esta relación transatlántica está a punto de quebrarse porque las amenazas de comprar, invadir, ocupar Groenlandia, pues llegan a romper estas costuras incluso de la propia OTAN, ¿no? Porque sería grave cualquier intervención unilateral de Estados Unidos y ahí se acabaría incluso la relación transatlántica si es que queda algo de ella. Pero bueno, queda la OTAN. Pero ahora la OTAN y con el acuerdo con Trump parece que la OTAN ha pasado a ser asignador y garante de los derechos de propiedad de los recursos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, para algunos analistas, y haré algunas referencias, analistas más de geopolítica que económicos, luego entraremos en el tema económico, pero para algunos analistas la relación transatlántica está muerta. Bueno, no sé si está muerta o enterrada, pero en todo caso, de momento se puede decir que no está enterrada. Mark Leonard, por ejemplo, del European Council on Foreign Relations, afirma que Occidente está muerto porque solo el 16% de los europeos ve a Estados Unidos como un aliado y el 20% lo percibe como un rival o un enemigo. Y esto sube España al 28% y también en Alemania y Francia. Y casi el doble de personas viendo a Estados Unidos como un enemigo más que un aliado, que es la situación que había sucedido anteriormente. Otro politólogo, Mariano Aguirre, en este mapa del poder mundial ve que MAGA, ¿no? el Make American Great Again, es un enemigo y Trump pues, ha indicado que ha abusado de su país, la Unión Europea, y por tanto, tanto en el terreno de defensa como el de comercio, todo ese discurso pues que supone un serio desafío, ¿no? Si me permiten, voy a compartir para dar un poco de color a algo tan... ah, a ver, veamos aquí. Ok. Se me fue. Vamos para atrás. Este es aquí. Este es el libro que les comentaba con mi capítulo y veremos que, claro, estamos hablando de algo que acaba de suceder, ¿no? Que es en Davos este año, donde el World Economic Forum, pues, que es el paradigma de la globalización,
ha certificado su defunción por parte de algunos ponentes. Y hay un tema que también es muy conocido, pero hay que citarlo, que es ese discurso de McCartney, que es el primer ministro de Canadá, ¿no? Ah, primer ministro de Canadá gracias a Trump, que pues en plena campaña dijo que Canadá tenía que ser el Estado 51, entonces ahí pues evidentemente supuso un cambio casi que dio la victoria a Mark Carney en contra de lo que venían diciendo las encuestas, ¿no? Bueno, en este caso pues vemos que hemos tenido que bailar, ¿no? Al sol de Trump, pero lo bueno del discurso de McCartney es que precedió al de Trump, lo cual pues, supongo que también le enojó bastante. Y el discurso de McCartney da una cierta esperanza y también una posibilidad de un cierto multilateralismo distinto, ¿no? Al que habíamos imaginado. Es una idea entre lo que sería la resistencia global, ¿no? Que es lo que propone McCartney, o la resiliencia nacional, que es lo que estaría proponiendo más Estados Unidos y algunos de sus ah, secretarios y el propio Trump, ¿no? Um, McCartney habla de cooperación, habla que no es un multilateralismo ingenuo, y que evidentemente pues hay un vector de vulnerabilidad y esto supone que necesitamos la respuesta que es la autonomía estratégica. Como dijo en esta ponencia, si no estás en la mesa, estás en el menú. Y de hecho, esta idea de la autonomía estratégica, no es nueva. Ya en la Unión Europea pues, se formuló la autonomía estratégica y luego en el plano económico comercial la autonomía estratégica abierta, ¿no? Pero regresando a Davos, ¿no? Pues pareció que la gran aportación de Trump um, fue esta Junta de Paz, ¿no? Que de hecho también como definió un think tank italiano, del ISPI, define muy bien que es con un presidente vitalicio con poder de veto, un derecho de entrada de $1.000 millones y un mandato vago que se extiende mucho más allá de las fronteras de la Franja de Gaza. La Junta de Paz presentada en Davos por Donald Trump se parece, de hecho, a un club privado exclusivo más que a un organismo multilateral tradicional. Evidentemente, pues es la idea de Trump de ir mezclando lo que es geopolítica con negocios, con sus negocios, y por lo tanto la Junta de Paz, como pueden ver, tanto por el derecho de entrada como por lo que pretenden, no es más que un negocio. Y de momento, pues solo han acompañado gobiernos autócratas a esta idea, excepto dos países que pueden considerar democráticos, ¿no? Como Argentina y Hungría. Hungría pues no deja de ser un poco sorprendente siendo miembro de la Unión Europea, pero menos sorprendente sabiendo las relaciones que tiene Orbán con Trump. También, regresando, ¿no?, a esta relación transatlántica, hay un manifiesto que ha sido publicado en el país recientemente, que ha sido encabezado por Josep Borrell y también por Domènec Ruiz de Besa y Guy de Berthonshaf, seguido de 37 firmas, y en este, digamos, manifiesto de declaración dice que el último año ha evidenciado un cambio fundamental en la relación transatlántica. Lo que antes eran disputas comerciales o divergencias diplomáticas se ha transformado en bajo la actual administración estadounidense, en una política sistemática de coerción en constante violación del derecho internacional. Evidentemente no es nada sorprendente ni nuevo, pero sí que se observa aquí una posición mucho más beligerante, ¿no?, por parte de los que firman ese manifiesto en relación a los actuales líderes de la Unión Europea, sea la señora Kallas o sea también la presidenta de la Comisión Europea. Pero en la parte económica, donde nos interesa más, afirman
que la Unión Europea no debe implementar el acuerdo de julio de 2025, el famoso acuerdo en Escocia, en que cede Europa, pues, frente a las presiones de Estados Unidos, de estos aranceles no recíprocos del 15% sobre productos de la Unión Europea. Bien al contrario, hay que poner en marcha las contramedidas de 93.000 millones de euros preparadas en respuesta a la escalada de abril de 2025 y activar inmediatamente el instrumento de anticoerción para contrarrestar esas medidas discriminatorias y proteger nuestra libertad de decisión política frente a presiones externas. Y ahí viene pues un tema también que puede dividir a la Unión Europea frente a lo que es esta relación transatlántica, porque de hecho el acuerdo que hubo en Escocia en julio de 2025 es un acuerdo para dar cierta certidumbre a las exportaciones y a la relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero, sin embargo, sí que la Unión Europea tenía preparado un paquete de represalias, pero que no lo ha llevado a cabo. Entonces, el tema es, ¿qué es mejor? ¿Ceder en este 15% y nos quedamos así, un poco más de lo que teníamos antes, pero no vamos al 30%, ¿no?, que nos amenazaba, ni mucho más? Bueno, es un tema abierto que habrá que ver cómo evoluciona, pero seguramente, como ya también se ha visto desde Davos y también del tema de Groenlandia sobre todo, la Unión Europea ha empezado a poner pie en pared frente a las amenazas de Trump. Está claro que hay un tema que también no pasa desapercibido, que es este documento, ¿no?, de diciembre del año pasado, que es la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que es un documento que evidentemente no es muy largo, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Perdón, porque Raúl me dijo que estaba en plena forma, pero no es verdad, porque agarré un resfriado el último día en México, y como llegué el lunes, todavía tengo resfriado y ahora encima jet lag. Pero en fin, espero que no me falle más mi voz, y por ahí tengo un magnífico té de tomillo que cura todo. Bien, también es importante, sobre todo por las reacciones que tiene la Unión Europea en la otra parte transatlántica, que a veces se habla poco, pero es la parte, lo que significaría tanto la parte de Norteamérica, Canadá, por supuesto, y también México, como la parte de Centroamérica y Sudamérica, que también nos implica, porque esta nueva doctrina Monroe, que proclama Trump, que también se le llama Donroe, porque es Donald y Monroe, pues es evidentemente una doctrina que ya se venía gestando en el primer mandato de Trump, y también hubo una cierta política continuista por parte de Joe Biden. Bien, Trump, por tanto, se enfrenta a Europa, esto ya lo sabemos. Europa vive una crisis de civilización, según Trump. Estamos al borde del colapso cultural, demográfico, geopolítico, todos los desastres que nos puedan implicar o imputar, pero tampoco hay no solo hay una estrategia, una crítica de diagnosis, también es una propuesta de reconfiguración de la geopolítica global. Y por tanto, en este caso, pues lo que está diciendo es que Europa se debe preocupar de su propia defensa, promover el gasto militar, también lo sabemos, en todas sus presiones, incluso que afectan a España. Y esto implicaría pues una ruptura del multilateralismo tradicional y de esta dependencia transatlántica. Por tanto, también Europa tiene ahí algo que decir respecto a estos posicionamientos de Estados Unidos y concretamente de Donald Trump y de su equipo. También hay un artículo interesante, se publicó en La Vanguardia ahora este enero pasado, de Shlomo Ben-Ami. Shlomo Ben-Ami fue embajador en España, luego fue también primer ministro en Israel, y dice, eh, con referencia al choque de civilizaciones de Huntington, dice: lo que Huntington no imaginó
fue que el choque de civilizaciones pudiera producirse en el mismo seno de la sociedad occidental y convertir a Estados Unidos y Europa en enemigos enfrentados por diferencias de civilizaciones. Incluso él se pregunta cómo es que Estados Unidos o Trump está más en contra de Europa que de Asia, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto ahí ve que sí que hay un choque de una guerra civil occidental acerca de los valores políticos y el futuro del liberalismo. Por lo tanto, pues incluso pues personas como Shlomo Ben-Ami observan ese tipo de situación, ¿no? Bueno, estamos en un cambio de era o hay algo más, ¿no? Porque lo del cambio de era, bueno, el famoso discurso de Olaf Scholz, canciller alemán, en febrero del año 22, eh, que llamó de Zeitenwende, por tanto, un cambio de era. Estamos ante un nuevo orden, un nuevo desorden. Algunos analistas sitúan ya este cambio de era pues mucho antes, o sea, a principios del siglo, a partir de todo lo que sucede con los ataques a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, que transforman las relaciones internacionales. Seguramente este huevo de la serpiente se ha ido incubando pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Por tanto, pues sí, podemos decir que hay un cambio de era. No sabemos cuándo empieza, pero sí sabemos ya sus efectos. Y aquí entra otra vez Europa en una situación de que antes comentábamos, ¿no? La autonomía estratégica abierta. Claro, el primer ministro de Canadá, McCartney, pues se refiere a esta autonomía estratégica en un sentido general, pero la Unión Europea ha desarrollado el tema de la autonomía estratégica y la autonomía estratégica abierta pues desde mucho antes, o sea, no es nuevo. Pero quizá la diferencia entre lo que apunta en Davos McCartney es que la autonomía estratégica abierta en lo comercial y en lo económico de la Unión Europea, que salió en el Consejo de octubre de 2020, se refiere mucho más a esta autonomía estratégica frente a China, frente a la dependencia de China de determinados productos y materiales necesarios, ¿no? Pero lo que está diciendo McCartney ahora es una autonomía estratégica incluso frente a Estados Unidos, que es algo que no se había casi contemplado anteriormente. Por tanto, algo nuevo hay de esta, algo nuevo y algo más grave, ¿no? En esta autonomía estratégica que ahora se plantea y en la cual también Europa puede estar apuntándose. La, no entraré en todos los temas para no alargarme, pero sí que tendría que ver, pues, este cambio que se produce, sobre todo este cambio de era en la Unión Europea, tiene que ver también con dos elementos, ¿no? El que empieza en 2014 ya con la actuación de Rusia sobre Crimea y también luego con la invasión, ¿no? de Rusia en Ucrania, con la parte del Donbass y su fracaso de ocupar ya toda Ucrania. Obviamente también la pandemia de COVID-19 también hizo acelerar este cambio y la necesidad, ¿no? de tener una cierta independencia de ciertos recursos de los cuales se dependía prácticamente de tanto de China como de la India en temas de medicamentos y algunos precursores que necesitaban para fabricar, ¿no? En ese momento también aparecen todos los discursos y todas las ideas sobre el nearshoring, el friendshoring, el reshoring, ¿no? Que fueron también lo que se proclamó como posibles soluciones para hacer frente al comercio con lo que serían aliados o con socios confiables. Claro, podríamos también en esta idea que preguntarnos si ha fallado, ¿no? La Unión Europea liderando la lucha contra el cambio climático sin tener los recursos necesarios. Y ahí hubo también en Davos, ¿no? Realmente la mentira, pero también algo de realidad del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que dijo,
¿Por qué Europa adoptó emisiones cero si ni tan solo fabrican una batería? Por supuesto, es una mentira más de la gente asociada al movimiento MAGA, y en este caso el secretario de Comercio. Europa fabrica más de una batería, pero lo que sí podemos interpretar de esta butade no es Europa sí ha querido liderar, ¿no?, la lucha contra el cambio climático sin tener los recursos que necesitaría para ello. Con lo cual, nos tenemos que preguntar si, por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente, ¿no?, que es un aplazamiento en la venta de autos de combustión, porque evidentemente los fabricantes europeos estaban apurados sobre los límites temporales que había establecido la propia Unión Europea sobre los años en que tenían que dejar de vender esos autos, ¿no? Por tanto, una marcha atrás que perjudica, ¿no?, la lucha contra el cambio climático, pero en todo caso, pues permite sobrevivir, ¿no?, aunque sea temporalmente, a los intereses de los fabricantes de automóviles. Y ahí vuelvo al discurso de Mark Carney en Davos, ¿no? Que ve la autonomía estratégica como una solución al fin del viejo orden mundial. Es decir, por lo menos ya hablamos de un viejo orden mundial, y como resultado, pues muchos países están llegando a las mismas conclusiones. Deben desarrollar mayor autonomía estratégica en energía, alimentos, minerales críticos, finanzas y cadenas de suministro. Bien, sí, si tienes los recursos. Si no tienes los recursos, tienes que buscar alianzas y buscar aliados que te permitan obtener estos recursos, que es un viejo discurso también de relaciones internacionales. Por ejemplo, cuando ah, se planteó en el Reino Unido, pues el cambio ah, de los recursos de carbón para mover a la Armada al petróleo, que no tenía entonces tampoco, y tampoco tiene suficiente el Reino Unido. Bien, esta autonomía estratégica, que forma parte, ¿no?, de este léxico convencional de la Unión Europea desde hace mucho tiempo, pues sí nació en su origen en la industria de defensa, pero estaríamos ya en un momento en que tiene mucho más que ver también con la economía. Este, para que vean la importancia, ¿no?, que puede tener esta idea para la economía, ¿no?, de la autonomía estratégica, hay un documento del Banco Central Europeo de marzo del año 2023 que explica las consecuencias de esas políticas derivadas, ¿no?, de esta autonomía estratégica abierta. Y es curioso porque, aunque no es una competencia del Banco Central Europeo, sí que es competencia del Banco Central Europeo cuando puede tener algunos impactos que implican la política monetaria, o pueden implicar a la política monetaria. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con las cadenas globales de valor, a la inversión extranjera directa. Y, por ejemplo, en este documento del Banco Central Europeo se insiste, ¿no?, en evitar, ¿no?, esta relocalización de las cadenas globales de valor para disminuir el impacto en las perturbaciones de la oferta, o también el tema de la inversión extranjera directa y, como no, lo que puede suponer también implicar mayores costos y precios con implicaciones para la inflación doméstica de la Unión Europea y la política, por tanto, monetaria, que sí es competencia de la Unión Europea. Bien, vamos a pasar a otra pantalla, ¿no?, que sería la que se refiere a esta dependencia de las importaciones. A ver, me pasé aquí. Es, in- ah, ah, ya un documento de la Comisión Europea de 2021 sobre esta dependencia ya se ponía de relieve. Ven que el tema no es nuevo y la advertencia no es nueva, pero sí es preocupante que la Unión Europea es altamente dependiente de proveedores sensibles
de proveedores extranjeros para el aprovisionamiento de 137 productos utilizados en ecosistemas sensibles de un total de 500, de 5.000 productos analizados. Y aunque esto supone solo un 6% del valor de las importaciones, evidentemente el suministro es crucial para el funcionamiento de la economía europea. Y aquí vemos que esta dependencia es más del 50% de China y luego ya mucho menor el caso de Vietnam o el caso de Brasil. Pero la vulnerabilidad es aún mayor en el caso de 34 productos, que solo representan el 0,6% de las importaciones. Y por lo tanto, como pueden ver, esto afecta a materias primas, a baterías, a ingredientes farmacéuticos activos, al hidrógeno, a semiconductores, a tecnologías de la computación en nube, etcétera. ¿Qué podemos decir sobre la autonomía estratégica en general, no solo la abierta? Bueno, también me referiré a unas palabras, a un artículo, ¿no?, de Luz Ferrero Turión, profesora de la Complutense de Madrid, que se publicó en septiembre de 2025 en El País. Dice: el léxico político de Bruselas, en el léxico político de Bruselas, pocas expresiones han escalado tan rápidamente como la de autonomía estratégica. Sin embargo, cuando se analiza cómo se está construyendo esa autonomía, el entusiasmo se diluye. Hay más relato que transformación, más diagnósticos que soluciones y sobre todo más fragmentación que coherencia, ¿no? Fin de la cita, ¿no? Entonces, como vemos, el tema de la autonomía estratégica tampoco hay un acuerdo o una solución que se pueda considerar viable en la propia Unión Europea. En los capítulos que nos deberían preocupar en esta relación transatlántica, claro, la económica, por ejemplo, ya hubo una posibilidad de alcanzar el acuerdo del TTIP, ¿no?, del Transatlantic Trade Investment Partnership entre Estados Unidos y la Unión Europea. Recuerdo, bueno, pues entonces las grandes oposiciones que había en Europa para ese acuerdo con Estados Unidos. La pregunta sería si se hubiese llegado a firmar ese acuerdo, Trump hubiese tenido tan fácil para romper ese acuerdo. Pensemos que el acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos, el anterior Telecani, ahora llamado TEMEC, que ya fue renegociado en el primer mandato de Trump, de momento se mantiene. Por tanto, cuando hay un acuerdo comercial es más difícil de romperlo, no porque Trump no quiera romperlo, que evidentemente sí, ya ha mostrado interés en renegociar, sino porque evidentemente la integración entre las economías de Canadá, México y Estados Unidos es ya tan fuerte que los primeros que se oponen es la propia industria. Es decir, cada vez que Trump intenta decir que va a renegociar o que quiere poner aranceles, es la industria integrada, ¿no?, de momento, en América del Norte la que se opone. Entonces, si hubiésemos tenido un acuerdo transatlántico de economía, de comercio e inversiones, quizás sería más difícil la posición que tiene ahora Trump. Pero claro, en esos momentos, y digo porque hay que citarlos todos en esta historia, pues hasta ayuntamientos como el de Barcelona se declaró ciudad contra el TTIP en octubre de 2015, ¿no? Y luego también en 2016 hicieron pues una reunión de 40 municipios para oponerse no solo al acuerdo de Estados Unidos, sino también al de Canadá, entre otros, ¿no? Bien, para que vean que a veces los errores de acuerdos comerciales que no se han llegado a firmar, pues pueden pesar, ¿no?, sobre la actualidad. Y digo esto porque también, como podemos ver, por parte de la Unión Europea ahora ha sucedido algo parecido, aunque de modo todavía más eficiente, que ha sido el acuerdo de Mercosur, 26 años negociando, con grandes dificultades. Finalmente, pues Mercosur acepta, la Comisión Europea confirma, pero pues ha sido llevado por parte de una cierta oposición unida a la extrema izquierda, extrema derecha y entre otros, que han permitido que por 10 votos de diferencia, pues el Parlamento Europeo llevase el tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de que viesen si había una vulneración de los tratados o no.
O en el caso de México, en el cual pues también la Unión Europea ha dicho que sí, que ya está de acuerdo con el tratado de modernización del antiguo tratado de comercio y ahora con inversiones en el caso de México. Pero México, por las razones, no sé aún muy bien qué razones, está dando largas a la ratificación de ese acuerdo. Luego también tendrá que llegar al Parlamento, etcétera. Es decir, a veces en situaciones actuales, como la que está proclamando desde Davos a McCartney, pues hace falta llegar a este acuerdo entre potencias medias para llegar a tener una fuerza frente a Estados Unidos y renunciar, ¿no?, a estos acuerdos comerciales. Digamos, podrá haber muchas diferencias y muchos afectados y contrarios a estos acuerdos, pero como economistas, evidentemente, yo creo que tenemos que confirmar que, evidentemente, lo que importa es, una vez negociados, que entren en vigor cuanto antes posible para evitar errores. Voy a ir terminando para que vean así rápidamente también, pues bueno, esto es una posición de Estados Unidos que del 15 de diciembre sobre la reforma de la Organización Mundial de Comercio, donde sería interesante que si no lo conocen, que lo lean, porque ahí sí que hay muchas, dentro de esa aceptación por parte de Estados Unidos de regresar a la Organización Mundial de Comercio, hay grandes dificultades y diferencias muy grandes entre lo que consideran Estados Unidos en esta reforma, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, el principio de nación más favorecida, el cual Estados Unidos pues, dice pues ha sido asimétrico y se han aprovechado todo el mundo, etcétera, etcétera. Y para entrar más en temas de datos, ¿no?, sobre de esta relación de Estados Unidos con Europa, es que la Unión Europea sigue teniendo uno de los mayores, y Estados Unidos, mayores intercambios comerciales del mundo. O sea, estamos todavía en esta situación que veremos si puede ir cambiando o no en el futuro, pero de momento la Unión Europea exporta más bienes a Estados Unidos de lo que importa y, en cambio, Estados Unidos tiene un superávit en servicios que Trump no considera que sea, o no lo considera en su discurso. Y también vemos aquí pues esta relación, ¿no?, que comprende el 30% del comercio mundial y un 43% del Producto Interior Bruto, o que vemos también esta evolución, ¿no?, del comercio de bienes entre Estados Unidos y la Unión Europea, como ha ido también evolucionando positivamente, o el comercio en bienes en distintos rubros. Hay todo el tema de vehículos, productos farmacéuticos, petróleo, medicinas, etcétera. Y también en servicios, ¿no?, es esa parte importantísima que, por no tener un tratado comercial, pues ha quedado así más eh, que Trump se ha permitido obviar, ¿no?, o ningunear lo que les favorece, que es también el comercio de servicios. Y ahí tienen pues también los principales socios comerciales de la Unión Europea. Es que sigue siendo Estados Unidos el principal socio comercial de la Unión Europea. Y por lo tanto, en lo económico, la relación económica, comercial y de inversiones sigue siendo importantísima. Incluso el Parlamento Europeo pues ya tuvo su publicación eh, el año pasado, en febrero del año pasado, pues hace exactamente casi un año, que sería cómo los aranceles podrían afectar a Europa. Y en cuanto a inversiones, pues evidentemente las empresas de la Unión Europea tienen en Estados Unidos su principal destino, fuera del bloque para su inversión directa, y en 2024, pues el 28,7% de inversiones fuera de sus fronteras estaba invertido en Estados Unidos, ¿no? Y tenemos también un documento firmado por Hamilton, Daniel Hamilton y también Kinlan, que hablan de esta relación transatlántica, ¿no?, en un documento de 2024. Lo importante es ver que esta relación existe, sigue existiendo en lo económico,
pesar de las dificultades en lo político y en lo geopolítico. Y se observa que una vez los aranceles entraron en vigor, ah, el año pasado, hubo primero hubo un aumento de las importaciones de Estados Unidos de Europa, porque las empresas adelantaron sus compras y por tanto es lógico que ante un aumento de aranceles el comercio de Europa aumentase con Estados Unidos por esta anticipación de las compras de las empresas. Sin embargo, una vez entraron en vigor, el aumento se revirtió en parte porque habían adquirido esas compras antes, pero también porque hubo también una reducción de las importaciones de China, de Estados Unidos, debido también a los aranceles. A las importaciones, sin embargo, de la Unión Europea, a ver si puedo pasar aquí a la siguiente diapositiva. Ahí ven en esta, quizá a ver la anterior, no. Ahí ven cómo hay un aumento, ¿no? De las, Europa sería esta parte de eh, roja de aquí, y luego hay una disminución a lo largo de los meses, que es lo que veníamos explicando. Pero también podemos valorar que a pesar de la volatilidad de estos intercambios, también hubo ah, una capacidad de Europa no solo de exportar de Estados Unidos, sino que a pesar de que las exportaciones de Estados Unidos disminuyeron, buscó nuevos mercados, es decir, las exportaciones a otros destinos como Reino Unido, Noruega, Suiza y Turquía y el resto del mundo, pues compensaron con creces la exportación hacia Estados Unidos, con lo cual ahí vemos también una capacidad, ¿no? Una resiliencia que tiene la economía europea para seguir en este ámbito. Y si ya fuésemos por productos, podríamos ver pues que sí, han aumentado las importaciones de China de vehículos eléctricos, pero también las exportaciones de automóviles de la Unión Europea apenas han variado. Pues para acabar y no entrar ya en temas de mucho más políticos y defensa, sí que quisiera entrar en ese tema de un paper que han publicado también recientemente en 2025 Oliver Blanchard y Ángel Ubide, que es sobre, el título es muy sugerente, ¿no? Ahora es el momento para los eurobonos, ¿no? Y aquí hay una propuesta interesante para que también tengamos esta autonomía estratégica financiera, que es una parte que también se preocupa el Banco Central Europeo en este informe que antes he comentado, ¿no? Claro, el problema de los eurobonos en Europa es un problema de escala, es decir, sigue siendo un mercado muy reducido respecto al mercado de bonos de Estados Unidos. El mercado de bonos de Europa sería como 2,5 billones, ¿no? Frente a los 30 billones de dólares de Estados Unidos. Y los bonos, el conjunto de bonos emitidos por la Unión Europea, ah, para financiar, por ejemplo, el Next Generation o también el Mecanismo Europeo de Estabilidad o los bonos del Banco de Inversiones, sumaría solo un billón de euros. Es decir, un billón de euros frente a estos 30 también de Estados Unidos es realmente una escala pequeña, pero estos autores proponen también una política para hacer frente, ¿no? A este reto que tiene el mercado de eurobonos de la Unión Europea, que permitiría no solo una independencia, sino una mayor estabilidad en el ámbito mundial. Y el último tema al que me voy a referir, que también afecta a la Unión Europea, aunque parece que nos queda lejos, pero es la independencia de la Reserva Federal. Es decir, de hecho, como hemos visto, ha habido en el último movimiento que ha hecho Trump de nombrar al nuevo, la propuesta, ¿no? De nombrar a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, pues ha calmado los mercados porque no deja de ser
un banquero o un financiero conservador en el sentido monetario y la consecuencia ha sido un repunte, ¿no?, del dólar frente a otras divisas como el euro y una caída, ¿no?, de los metales, ¿no?, del oro y de la plata, 15% y 30%, que no dejan de ser pues metales de reserva en caso de crisis, ¿no? Y bueno, ahí podría explicar todo lo que ha sucedido con la Reserva Federal en los últimos meses, ¿no? En que ha habido lo que se llaman votos disidentes del propio Consejo de Gobernadores, cosa que no es muy normal en Estados Unidos, que el Consejo de Gobernadores tenga diferencias. Una cosa es que sean los banqueros de los distritos de la Reserva Federal, otra cosa es que el Consejo de Gobernadores acostumbra a ser bastante sólido, ¿no?, y actúa con un cierto consenso, pero pues ya pasó, ya en julio pasado pues hubo esta disidencia por parte de dos de los gobernadores del Consejo, que eran Bowman y Waller, y después también hubo otras disidencias, como el caso de en septiembre, en que entró un nuevo miembro, Stefan Miran, ah, que quería bajar más los tipos de interés, y fue el único que propuso esta bajada al tipo de interés. Pero claro, ¿quién es Stefan Miran? Stefan Miran es el ideólogo de la política económica de Trump y realmente lo que hizo es nombrar a Stefan Miran después de que renunciase una gobernadora que había sido propuesta por Biden, que era Adriana Kruger. Y bueno, claro, la doctrina Miran es el plan de Trump para romper la globalización, ¿no? Y tiene este documento que es una guía, como dice el mismo documento, una guía para reestructurar el comercio global. Bueno, pues este señor, Stefan Miran, ya está actualmente en la Reserva Federal, y ahora veremos qué pasa con la propuesta de nombrar de presidente a Kevin Warsh, porque solo puede acceder, el señor Kevin Warsh solo puede acceder si hay una vacante de los 7 miembros que forman el Consejo de Gobernadores, y esta vacante se puede producir porque si hay alguien que renuncia, o se puede producir si, por ejemplo, el actual presidente Jerome Powell decide retirarse, que tiene un mandato como gobernador, no como presidente, que acaba en mayo, sino como gobernador hasta el año 2028. Por lo tanto, si Jerome Powell y nadie más dimite, aunque seguro que tienen presiones como las acciones judiciales de Trump contra Laisha Cook, que la acusó de tener un tema de hipotecas fraudulento, o como el mismo Jerome Powell también ha sido acusado de un exceso de gasto en las obras del edificio de la Reserva Federal. Bueno, pues, pero si no dimitiese nadie y siguiesen todos, pues Kevin Barsh no podría entrar de presidente de la Reserva Federal por mucho que lo haya nominado Trump, porque ya habría 7 y no pueden sustituirse. Pero si se sustituyen, fíjense que ahí puede haber ya, empiezan a formarse mayorías que podían ser pues más o menos favorables a lo que sería la política de Trump y también del propio Stephen Miller. Algo pues que nos debería preocupar a Europa, porque no solo pues ha habido ya una manifestación de los bancos centrales del mundo y también de la señora presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, que se han opuesto a estas presiones para romper la independencia del Banco Central Europeo, del Banco de la Reserva Federal, y por tanto el Banco Central Europeo está muy sensible a este tipo de movimientos. Y para algunas conclusiones, pues bueno, por el momento el problema es a ver, más geopolítico, Trump, ¿no?, que económico, en la UE, en los aranceles, como hemos visto hasta el momento, puede cambiar todo. Hay un problema de incertidumbre, hay un multilateralismo sin Estados Unidos, pero la Unión Europea puede jugar un papel si consigue ratificar tratados de libre comercio con Mercosur, el de India, por ejemplo, reciente, que ha sido ya falta ratificar de parte del Parlamento, el de México.
y sin que haya obstáculos nacionales, ¿no? En la propia Unión Europea. Luego, esta nueva redefinición de la autonomía estratégica abierta, que no deja de ser un oxímoron entre autonomía y abierta, pero habría que redefinirlo. Un gran impacto de la Unión Europea por los aranceles asimétricos, que podría cambiar también las relaciones comerciales. Un friendshoring sin Estados Unidos, aunque dependencia de momento en tema de defensa, por lo menos en la compra de material de defensa, una oportunidad para los eurobonos si se escala el mercado y un impacto de la Fed, de la Reserva Federal y su política monetaria y luego también hacia una Unión Europea federada. ¿Y por qué digo una Unión Europea federada? Porque el discurso de la entrega del honoris causa a Mariano Draghi el 2 de febrero, es decir, anteayer, ¿no? Bueno, pues explica muy claramente que la única manera que Europa podría evitar ese colapso es federándose, ¿no? Y por lo tanto, si quiere defender Europa los valores, tiene que avanzar. Dice que cuando Europa sea federado en algunas materias, comercio, competencia, mercado único, política monetaria, se nos respeta como potencia y negociamos como una sola entidad. Donde no se ha federado, la Unión Europea se percibe como una asamblea heterogénea de estados de dimensión media, divididos y que se debe gestionar consecuentemente. Y acabo con esto, de un discurso de Mario Draghi que creo que es muy elocuente sobre los retos de la Unión Europea y la necesidad de avanzar hacia la unión política y la federación para hacer frente también y ocupar un lugar en estas potencias medias y en la cual la Unión Europea podría jugar, por lo tanto, una cierta liderazgo frente a otros países que podría tanto hacer frente a la competencia de China, pero también tener una buena relación pues, con otros países que tienen un interés en comerciar con Europa. Entonces, un discurso que dentro del pesimismo de la situación actual, creo que ahí el reto de Europa sigue estando ahí. Los informes Draghi y Letta tienen que desarrollarse en la parte y aplicarse, pero en definitiva esta es la opción que tiene Europa para hacer frente a amenazas y retos que nos plantea Estados Unidos. Y con esto acabo y muchas gracias. Quizá me he extendido un poco más de la cuenta. Eh, Pido disculpas al moderador, pero ahí dejo para que ustedes puedan opinar y preguntar, por supuesto. Y también saludos a todos los que han podido asistir directamente, pues a mis colegas de la Autónoma y también en algún momento he visto que estaba Pepe Jordán, pues a todos muchos saludos y por supuesto pues a estos amigos entrañables. Raúl, tienes la cámara y el micrófono apagados. El micrófono también. Ah, vale, perdón, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Disculpar que tengo un contraluz terrible ahí detrás. Tampoco es necesario verme, pero bueno, no hay muy buena calidad en la imagen. Disculpas no aceptadas porque no hay nada que disculparse, Jordi. Ha sido tan interesante. Eh, Me hubiera seguido. De hecho, ahora viene el debate y esperamos escucharte más porque es un tema sobre, digamos que inagotable, ¿no? Con múltiples aristas en múltiples direcciones. Bueno, pues en principio os decía que enviaseis las preguntas por chat, aquellos que queráis participar, pensando que igual había muchas y que se podrían cruzar, pero como no es el caso, yo creo que si Salva no me dice lo contrario y el técnico tampoco, igual podríamos dar la voz a cada uno de vosotros o de vosotras si quiera intervenir. Mientras os animáis y abusando de mi posición de moderador, yo voy a hacer alguna pregunta a Jordi. Eh, bueno, Gordon Brown decía hace poco
que este orden multilateral liberal ya no es ni liberal, ni multilateral, ni es orden. Yo incluso pensaría que antes, cuando se supone que sí existía tal cosa, quizás era una terminología un poco exagerada, ¿no? Ha sido un multilateralismo configurado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, apoyado en su posición hegemónica como hegemón único, sobre todo desde la desaparición de la Unión Soviética, y que ha funcionado, bueno, mientras ha sido útil para Estados Unidos. Ahora que parece que ya no es tanto, pues esto está en cuestión. Mi primera pregunta es, en este momento de fractura del multilateralismo, es qué margen, qué opciones ves, Jordi, para la cooperación internacional, definida así genéricamente, asumiendo que el multilateralismo ya no va a ser posible, por lo menos en un horizonte corto. Lo digo porque la relación transatlántica dependerá, sin duda, de cómo se reconfigura la cooperación internacional, porque relaciones internacionales van a haber. Entonces, bueno, pues vamos a ver si están basadas en la cooperación o en qué. Sobre todo en un contexto, además, en el que no solo Estados Unidos o la Unión Europea están con esta cosa, poniendo en el pivote de las relaciones internacionales y también de la política económica la autonomía estratégica. Tú decías, autonomía estratégica abierta, es verdad, resultar gracioso esto, pero claro, todos quieren ser autónomos estratégicamente, pero bueno, no sé si eso es posible, porque la verdad es que, por lo menos en términos absolutos, se me antoja imposible, dada, ¿no?, las dependencias cruzadas que hay en temas muy particulares, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas o en el caso de la relación transatlántica en cuestiones militares. Bueno, en definitiva, resumo mucho y disculpa por extenderme tanto en esta pregunta, es este margen de opciones que hay para la cooperación internacional. Y una segunda preguntita es una cosa, un pequeño, la Unión Europea ahora ya parece que está tomándose en serio este cambio de era, pero a mí me daba la sensación de o que, que la solución o la estrategia de la Unión Europea es esperar que hayan elecciones y que Trump se vaya y vuelva a otra administración demócrata. Es decir, mi pregunta es, incluso así, ¿todo esto que está pasando es rectificable? ¿Este cambio de era es rectificable? Es decir, ¿qué margen de recomposición de una relación transatlántica, vamos a decir, entre amigos, por decirlo de alguna manera, hay tras Trump? ¿Esto es una cuestión accidental derivada del auge de la ultraderecha en Estados Unidos? ¿O esto ya ha venido para quedarse? Bueno, tengo muchas más cosas anotadas y más preguntas, pero no quiero monopolizar el debate. Sí, gracias, Raúl. Esto es dos preguntas muy atinadas, difíciles de responder. La primera, te diría, bueno, pues no sabemos, ¿no? Además, estamos hablando de multilateralismo a partir de instituciones que surgieron, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial y también después con Bretton Woods, etcétera, ¿no? O sea, y la aparición de nuevas potencias con China que no tienen, o otras potencias que no tienen una representación adecuada en estas instituciones, como es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, um, o instituciones como la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, que pues, algunos como Dani Rodrik decían que mejor haberse quedado con el GATT, ¿no?, con el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, ¿no?, y no haber hecho una institución que hubiese sido mejor. En fin, lo que viene pasando no es nuevo, pero de pronto ha explotado, ¿no? Entonces, cuando una cosa explota o implosiona incluso, ¿no?, es muy difícil de saber en qué medida se pueden hacer reformas de lo que quede o en qué medida pues hay que empezar de nuevo, ¿no? Yo creo que estamos en todos los discursos que aparecen,
como decía propio de McCarthy en Canadá, ¿no? Y que hablan de defunción, ¿no? De este orden. Claro, parece que hay que empezar de nuevo, pero ¿de nuevo sobre qué? Sobre unas bases que ya existen. Naciones Unidas, evidentemente reformarlo es muy difícil, porque evidentemente hay derecho de veto, pues, de los principales del Consejo de Seguridad, ¿no? De Estados Unidos. Y entonces es muy difícil reformar algo cuando alguien tiene el derecho de veto. La propia Organización Mundial del Comercio, en que Estados Unidos propone reformarla a favor de sus intereses. No significa que sea a favor de los intereses de los demás. El Fondo Monetario, que tenía su posición y el Banco Mundial con la creación de estos bancos de inversión en China, ¿no? Por lo tanto, quizá la única manera de hacerlo es que se vaya uh, que se vaya debilitando, ¿no? Estas instituciones para ir generando otras nuevas, lo cual no deja de ser difícil, pero de algún modo se están haciendo, por lo menos el ejemplo de China. China no rompe con estas instituciones y esto es importante. Esto no quiere decir que no esté satisfecha con estas instituciones y no esté intentando generar algunas de nuevas, ¿no? Pero la posición muy clara, ¿no? En el discurso de McCartney es lanzar una iniciativa hacia lo que serían potencias medias para crear un entorno en el cual se pueda prescindir de Estados Unidos. Ahora bien, pasando a la segunda pregunta, claro, es que sigue siendo la relación económica, comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue siendo la mayor que hay en el ámbito mundial. Y por lo tanto, a lo mejor sí que la Unión Europea espera que pueda pasar en las elecciones intermedias de noviembre. Todos lo esperamos, ¿no? A ver qué pasa, pero también puede haber como se está viendo, una posición autoritaria por parte de Trump de cambio de las reglas en Estados Unidos para que obtengan una victoria de un modo o de otro, pues sigue pensando o sigue diciendo que las anteriores elecciones le fueron robadas y es de suponer que intentará, pues, evitar perder estas elecciones del modo que sea, ¿no? Por tanto, yo creo que la relación con Estados Unidos persistirá por lo que decía antes, es decir, los lazos entre empresas, entre inversores de uno y otro lado son todavía fuertes y no se rompen de un día para otro porque Trump lo diga o porque haya aranceles. Y qué bueno si hubiese habido un acuerdo comercial, que es mucho más difícil de romper. En todo caso, se tendría que renegociar y renegociar, fíjense, renegociar el acuerdo comercial en Norteamérica con el TMEC, ¿no? El Tratado de Canadá, México y Estados Unidos, es fácil para Estados Unidos porque pone las condiciones porque es el más fuerte, pero renegociar, si hubiese visto un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, no sería tan desequilibrado la posición de ambas partes, ¿no? Y por lo tanto, no hay acuerdo, mala suerte, no se hizo en su momento, no se pudo hacer, llegó Trump y evidentemente se salió de esa negociación de acuerdo, como también se salió del acuerdo transpacífico, con perjuicio para el propio Estados Unidos, porque luego también el acuerdo transpacífico con todos los que quedaron, evidentemente ha ido adelante y ahí pues ya está creando una zona económica muy importante, digo, en perjuicio de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Trump tiene esta idea de tener una América primero y por lo tanto todo lo demás sobra. Por lo tanto, si hay una buena relación económica entre Europa y Estados Unidos, que se puede ir debilitando, pero no se puede romper rápidamente. Y por lo tanto, también Estados Unidos pretende que Europa gaste más en defensa, pero también para que compre más uh, material de defensa a Estados Unidos. Entonces, es muy difícil de romper esa relación. Si Europa acaba gastando más en defensa, tendrá que comprar también, aunque a corto plazo es difícil que Europa se pueda proveer por sí misma, ¿no? No creo que esperar las elecciones de noviembre sea un buen resultado, más bien teníamos que tener una perspectiva un poco más lejana. La,
qué es las próximas elecciones en Estados Unidos, aunque faltan 3 años, si se dan las condiciones para que sean, ¿no?, unas elecciones con garantías democráticas. Y bueno, la sustitución de Trump también está en entredicho porque pretende seguir, pero tampoco el vicepresidente Baines es que sea muy amigo de Europa, como se ha visto también en la conferencia de Múnich, atacando a Europa, sus valores, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que en lo económico seguiremos aguantando, pero en lo político, dada la geopolítica que propone Estados Unidos, se puede ir deteriorando. Muchas gracias, Jordi. Eh, Creo que podemos, sí que he visto que había preguntas, estaba mirando en el chat y habéis subido algunas preguntas en el apartado preguntas y respuestas, que es donde seguramente hay que hacerlas. Pero vamos a daros voz directamente. Entonces, creo que Juan Ramón, Tono y Jordi Rosell tenéis una pregunta. Entonces, vamos por orden. Juan Ramón, hay que levantar la mano. Bueno, los tres levantáis la mano y el soporte técnico os van a dar voz. ¿Cómo se Es da la así. mano? ¿Me oís? ¿Cómo se Te da la oímos. mano? Adelante, Tono, adelante. Sí, ¿cómo se da la mano? No, no, si no. Es Es que No que hace aquí falta. no, lo hacemos físicamente, porque Sí, no aparece en la pantalla aquel botón de levantar la mano, al no menos en la aparece mía. abajo, al lado de preguntas y respuestas, a la izquierda no hay una manita. No, al menos no, en no el hay mío no. nada. Pues nada, pues a lo A, loco. a El Juan, primero no, que... a Juan Tono, Ramón iba primero, me parece. empieza tú, Tono, empieza tú. No, ahora ha aparecido la mano. Ahora está la mano. No, la pregunta que quería hacer, efectivamente, uno de los hitos importantes que han aparecido recientemente es la doctrina de seguridad de Estados Unidos. Y entonces ahí hay un apartado que es interesantísimo, que son sus comentarios sobre lo que piensan de la Unión Europea. Y entonces lo que ocurre es que hay cierto tipo de elementos, se han mencionado los aspectos de que en definitiva gastaban poco en defensa, etcétera, pero también hay otro tipo de comentarios respecto a las cuestiones de inmigración. Claro, esto resulta conflictivo desde el punto de vista europeo, tanto una cosa como la otra. ¿Cuál es la opinión que tendrías, Jordi, al respecto? Y cómo resolver cómo se podrían resolver este tipo de discrepancias. Uno, si realmente piensas que este tipo de comentarios pueden ser acertados, dados los comentarios que aparecen en la doctrina de seguridad de Estados Unidos, y cómo se podrían resolver. A ver, es que ahora me hice algo mal y no veo el... Bueno, no puedo ver la pantalla, pero sí, si me escuchan, Sí te veo, al menos sí que te veo, sí que te veo. perfecto, sí. Bueno, no, gracias, Tono. Es que sí, sí tiene razón. O sea, el documento de estrategia es mucho más de estrategia porque lo que hace es atacar duramente, ¿no?, a los valores de la Unión Europea en general. O sea, y ahí incluso en esta, como llamaríamos, podríamos interpretar como una decadencia, ¿no?, de la civilización que dice Trump, que viene motivada por muchos elementos, uno de los cuales pues es la famosa sustitución migratoria, ¿no?, que comporta pues un cambio de valores, un cambio de creencias, etcétera, ¿no? Obviamente, aquí la Unión Europea, yo creo que no todos los estados, como sabemos, porque hay diferencias entre, digamos, algunos más radicales, extremistas hacia la derecha, el caso de Orbán de Hungría. eh, no todos los estados estarían de acuerdo y ya veremos también, porque gran parte del problema no es solo un problema internacional, sino que es doméstico, es decir, lo que va pasando o lo que pasará en cada uno de los estados de la Unión Europea en las siguientes elecciones, ¿no? Es decir, ya ha pasado en el Parlamento Europeo
y se producen pues, situaciones de radicalización extrema que van minando y que van erosionando también la capacidad que tiene la propia Unión Europea para avanzar y defender esos valores. Yo creo que, digamos, aquí hay dos cosas. Una es, por ejemplo, al discurso de esta documentos de estrategia de Estados Unidos. Draghi responde muy bien. Hay que seguir, la única vía es federándose, es más unión política en la Unión Europea, es crecer en capacidad no solo económica, o solo en el caso pues, de la unión monetaria como elemento de integración, sino en la capacidad política de federarse y de ahí lo que se plantean dos temas principales, ¿no? Como también se plantea en el informe Draghi, ¿no? Y uno es el tema referente a más unión fiscal, por supuesto, pero también a más unión política. Van unidas, es decir, difícilmente puedes tener una federación de la defensa si no tienes una mayor unión fiscal, ¿no? Y una mayor unión política. Y este es uno de los retos que tiene la Unión Europea. Aquí este reto es importante. Como siempre también decimos es, bueno, Europa se integra o crece más en su integración a medida de que van apareciendo, ¿no?, los desafíos y los retos. Veremos si el reto que plantea Trump sobre todos esos aspectos servirá para unir más a la Unión Europea o servirá para destruirla, que es uno de los objetivos también de Trump. Es decir, lo que quiere Trump es una uh, pérdida de peso de la Unión Europea, una pérdida de su unidad y, por lo tanto, fragmentarla para que no sea competitiva y para que no sea un riesgo para su propio proyecto. Tanto, yo creo que la Unión Europea tiene que defender aspectos como la migración y, evidentemente, difícilmente, nunca se puede decir nunca, pero lo que está pasando pues ahora en Estados Unidos y en el caso de Minnesota, Minneapolis, es terrible, ¿no? Por la persecución que se hace. Uh, hay una... fíjense que no solo es un problema de lo que pasa en Estados Unidos, sino que no solo ha habido deportaciones, sino que ha crecido mucho el número de personas que han salido de Estados Unidos por su propia voluntad para evitar lo que les pueda pasar. Y lo otro es el tapón que se ha generado en la frontera norte de México, en Estados Unidos, de cantidad de gente, migrantes procedentes de Centroamérica y la parte continental de América del Sur y del Norte, que están esperando para poder entrar a los Estados Unidos y ya no saben que no podrán entrar y se quedan en México. Es decir, está creando un problema incluso en su propia frontera, ¿no? Algo que Estados Unidos no ha sabido gestionar o no ha querido gestionar, es decir, quédatelos tú, y tú te los guardas y no te compenso, y cosa que en la Unión Europea a veces se ha visto mal, pero contener la migración a partir de mantener un mayor control, compensando a los estados periféricos externos a la Unión Europea para que contengan, ¿no? Y compensándolos económicamente. Esto tampoco ha sido muy bien visto a veces en Europa, pero ha sido la manera contraria a la que ha hecho Estados Unidos, que es quédenselos todos en México, guárdenselos ustedes, pero no vamos a pagar por ello y no vamos a desembolsar nada, simplemente vamos a hacer un muro más alto, ¿no? Donde yo creo que, evidentemente, el riesgo es que la Unión Europea se acabe implosionando porque menor integración y los estados nacionales adopten políticas más extremistas sobre la migración, ¿no? Cuando aparezcan partidos de ultraderecha para hacer lo mismo que hace Trump. Y este es el gran riesgo. O sea, no veo otro que no sea el caso de Europa. Sí, Gracias, sí, Jordi. sí. Juan Ramón, cuando Hola. quieras. Sí, hola. ¿Qué tal, Jordi? Soy Juan Ramón Cuadrado. ¿Me oyes? Sí, Juan ¿Me Ramón, oyes? te Sí. escucho. Ya he leído Ah, sí. Vale, tu vale. demanda y te Bueno, mandaré el artículo de Blanchard y también lo que tengo lo has visto. Vale, vale. Pues de Draghi. eso ya me tranquiliza. Pero por Sí. otra parte, ya puestos a preguntar, primero, me ha gustado mucho, sigue siendo el sabio
que siempre has sido, sobre todo en temas internacionales, desde tu paso por el CIDOB, o antes y después, ¿no? Vamos a ver. Se habla mucho en estos días de una Europa a dos velocidades, en el sentido de que como es muy difícil que 27 países se pongan de acuerdo en federarse y por tanto hacer una unidad dentro de la diversidad, pero con un gobierno más fuerte, central, etcétera. Bueno, el tema está en si crees o alguien cree que sería posible que, yo qué sé, 8 o 10 países, o los que sean, se pusieran de acuerdo en decir, bueno, pues nosotros sí que vamos a avanzar y vamos a poner en solfa una unión eh, a gran velocidad para integrarnos cada vez más y hacer un frente común y no decidir por nuestra cuenta casi nada, ¿no? ¿Lo ves posible? Eh, si no es así, yo creo que poner de acuerdo 27 países es muy, muy complicado porque somos muy distintos todos y hay gobiernos muy variados y más que los habrá porque la diarrea de elecciones que se avecina entre el 26 y el 27 en Europa es muy notable. Bueno, esta es la cuestión. Sí, gracias, Juan Ramón. Tienes razón, o sea, estoy de acuerdo contigo. Quizá es necesario distintas velocidades para distintos retos, ¿no? De hecho, el tratado ya permite, ¿no?, estas distintas velocidades en algunos aspectos, como en defensa. Ah, ya ha habido antecedentes, ¿no?, como el Fiscal Compact, ¿no?, que fue un tratado aparte para el tema de evitar asegurar, ¿no?, aunque fuese una demanda de Alemania, asegurar los déficits fiscales. Pero actualmente también hay no solo la posibilidad de que sean algunos miembros de la Unión Europea, sino incluso eh, acuerdos con no miembros de la Unión Europea, el caso Reino Unido, ¿no?, en defensa. Sí, Es sí, decir, sí. ya tenemos una coalición de voluntarios respecto a lo que es ah, el caso de Ucrania y la reconstrucción de Ucrania y la defensa de Ucrania, está claro, e incluso pues ya ha habido en el último consejo que hubo en que se planteó precisamente tanto el tema de Mercosur, pero también el tema de aportar fondos para Ucrania, que ya hubo, se, se logró tener con la abstención, por ejemplo, de Hungría, es decir, que no se opuso, no vetó, pero sí tener una emisión de eurobonos para financiar precisamente, ¿no? Se quería financiar a través de esos fondos de Rusia depositados en Bélgica, que era un inconveniente para Bélgica para su seguridad, incluso para la eficacia del sistema financiero, y luego finalmente pues se logró en el Consejo esta emisión de bonos que no aquellos que se abstienen no tienen responsabilidad en cuanto al presupuesto europeo, pero los demás sí. Y vamos en este sentido, ¿no? Es decir, hay que hacer acuerdos por partes y lo importante es evitar los vetos o los votos en contra donde se pide la unanimidad, ¿no? Yo creo que en este sentido también, fíjense, la ventaja de la Unión Europea, y te preguntas, ¿y por qué, por ejemplo, pues Hungría se abstiene o permite, sobre todo, que se llegue a ese acuerdo de financiación con eurobonos quedándose fuera? Pues porque tampoco Hungría se quiere quedar fuera de la Unión Europea, porque tiene también ahí primero, una función de caballo de Troya por parte de Rusia, pero también un beneficio por parte de la Unión Europea. Y nadie se quiere quedar fuera de la Unión Europea porque por el momento todavía hace mucho frío fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la única solución, llegar a acuerdos con aquellos que se puedan llegar a acuerdos, incluso que no sean de la propia Unión Europea. Pero habrá que hacer pues, algún tipo de tratado o algún tipo de acuerdo que permita esta solución. Uno es defensa, por supuesto. Es necesario, ¿no?, en estos momentos tener una respuesta frente a la agresión rusa en Ucrania y
a la posible amenaza de Rusia, que no está tan clara, ¿no? Digamos, de momento se amenaza, pero tampoco es muy factible. Digo esto porque, fíjense, sí, Rusia puede amenazar, ¿no? con lanzar proyectiles supersónicos que pueden llegar a cualquier capital europea en pocos segundos, ¿no? Y difíciles de interceptar. Pero de momento la economía europea es superior a la economía de Rusia e incluso la capacidad, ¿no? Si hubiese una unidad de defensa europea, eh, eh, cabezas nucleares aparte, ¿no? Que es lo que amenaza o puede amenazar a Rusia, pues aparte de las cabezas nucleares, la capacidad que tendría Europa de responder sería superior a Rusia. Pero el caso pongo el ejemplo de Groenlandia, ¿no? Donde hemos visto finalmente, pues han tenido que llegar a un acuerdo. No hay una razón, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, para tener una posición en Groenlandia. Los minerales críticos, tierras raras, son muy difíciles de extraer a estas temperaturas que tiene Groenlandia, y la defensa incluso de, de posibles proyectiles que lanzaran en parabólica desde Rusia a Estados Unidos no pasan por Groenlandia y pasan por el Ártico, por no Groenlandia. Entonces, la defensa de Estados Unidos de estos proyectiles parabólicos está situada en términos de distintos puntos de Estados Unidos, e incluso Canadá e incluso Groenlandia también tiene algunos de esos puntos, ¿no? de defensa. Y lo que es realmente alarmante para Estados Unidos frente a Rusia serían los misiles supersónicos o hipersónicos, ¿no? que tienen gran velocidad, pero tienen también no tienen una trayectoria parabólica. Entonces, evidentemente, esto supone una escasa capacidad de tiro, digamos, ¿no? A diferencia, ahora no quiero entrar en elementos muy técnicos, pero es lo mismo que disparar un mortero o disparar un fusil, por decirlo así, ¿no? O sea, el mortero hace una parábola y el fusil te hace un punto de objetivo. Entonces, en el caso de Europa pasa lo mismo. Es decir, de momento dependemos de ese apoyo de defensa de Estados Unidos, y lo malo es si en algún momento llegase a retirarse súbitamente toda la estructura de defensa de Estados Unidos en Europa. Uh, yo creo que esto habrá que hacerlo progresivo, evidentemente, jugando a incrementar el gasto de defensa en Europa. No hay de otra, porque hay que hacerlo, pero a partir de eso quizá entonces no solo evitas que Estados Unidos se retire, sino incluso que participe, porque la defensa de Europa también, para bien y para mal, también es la defensa de Estados Unidos. Y por una razón también, fíjense, en este eje que va de Groenlandia, ¿no? Que G de Groenlandia, I de Islandia y Reino Unido, para evitar el paso de submarinos y submarinos nucleares de Rusia hacia el Atlántico, es un eje que compromete no solo la defensa de Estados Unidos, sino la Europa, la cooperación esta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil que Estados Unidos renuncie también a esta defensa de Europa a corto plazo, ¿no? Yo no digo en otro momento, pero la única solución es que Europa avance en estas velocidades, que en estos momentos lo más importante es avanzar en la velocidad de defensa, pero también en esta integración fiscal que ha empezado de algún modo, ¿no? Con estas, ya pasó con los fondos de Next Generation, con la emisión de bonos y del presupuesto europeo por primera vez, ¿no? Ese momento de hamiltoniano que se llamó, pues ahora también ha aparecido con la emisión de bonos para el tema de Ucrania. Yo creo que es inevitable llegar a estas distintas velocidades a medida que vayan apareciendo desafíos. No sé si le contesté, pero esta es mi respuesta. Juan Ramón, muchas gracias. Bueno, el problema es la velocidad de crucero con que se avance, ¿no? Que da la impresión de que es bastante lenta, porque sabes que Francia, por ejemplo,
en cuanto le tocan sus intereses, se aparta, ¿no? Como ha pasado con el acuerdo con la Andina, ¿no? Ahí vamos, con el Mercosur, ¿no? Eh, entonces, yo no veo todavía un estado de opinión para que ni siquiera esa doble velocidad se pueda poner en marcha. Pero bueno, dejemos este tema y paso a otra gente, ¿no? Gracias, Jordi, Juan Ramón. Jordi Rosell, tienes también la mano, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Soy Jordi Rosell, profesor jubilado del Departamento de Economía Aplicada, donde estuvo Jordi Bacaría. Y, Jordi, quería preguntarte cómo ubicas este tratado que se acaba de cerrar, eso pensamos, entre la Unión Europea y el Mercosur en todo el entramado y problemática que has mencionado. Más concretamente, si piensas que puede formar parte de una alternativa al desorden del comercio transatlántico y si puede ser un avance en la estrategia de autonomía abierta de la Unión Europea, por lo que tiene de acceso a los recursos del continente sudamericano. Es mi pregunta, Jordi. Sí, gracias, Jordi. Sí. Fíjate, antes decía que el hecho de que Mark Carney haya sido elegido en las elecciones de Canadá fue gracias a Trump, ¿no? Porque pues, dijo que tenía que ser el 51 estado de Estados Unidos-Canadá y ahí provocó una reacción. Y pues, creo que también el caso del acuerdo de Mercosur también ha sido gracias a Trump, o sea, a su posición que lo ha acelerado. Por parte de la Unión Europea, por supuesto, que ha llevado muchos años negociando, intentando, pero también por parte de algunos actores del Mercosur. Yo creo que sobre todo Brasil, ¿no? Brasil tiene mucho interés en tener también ese acuerdo para llegar a esta solución de este multilateralismo por partes, ¿no? Por trozos. No creo que sea el mismo caso de Argentina con Milei, pero sí quizá también el de Uruguay, ¿no? Entonces, del actor principal de Mercosur, que es Brasil, es la principal economía de Mercosur, e incluso en estos momentos quizá la principal economía del ámbito latino, ¿no? De América. Y es la solución, ¿no? Además de que, qué casualidad, digamos, no sé, pero qué casualidad que en el momento que Trump se pone más en contra, ¿no? Del multilateralismo y de la Unión Europea, pues en este momento, después de 26 años, sí se firma este acuerdo con Mercosur. Obviamente, eh, ya hemos visto en el caso de Europa, pues no, y también lo comentaba ahora a Juan Ramón, no ha sido fácil porque Francia, pues bueno, se ha opuesto, pero también se ha opuesto la extrema izquierda, sobre todo francesa, ¿no? La Francia insumisa, y luego también la extrema derecha europea, más algunos también eh, como parte del Partido Popular Europeo, que también se ha opuesto, y por 10 votos se ha perdido, digamos, ¿no? Esa oportunidad no se ha perdido, pero sí la oportunidad de que sea entre en vigor rápidamente, y ahora el conflicto vendrá si realmente la Comisión decide ponerlo, como se ha hecho otras veces, en otros casos distintos también, como el caso de Canadá, en un acuerdo provisional para que entre en vigor la parte comercial, ¿no? Pero es evidente que es la única manera que tiene no solo Europa, sino también América Latina de buscar, ¿no? Esta complicidad y esta vinculación con la Unión Europea. Digo, hay otros casos, el caso de Chile, que también se ha trabajado en la modernización del acuerdo. El caso de México es un caso muy difícil de interpretar. Solo se puede interpretar por razones ideológicas. México no da el paso para firmar con la Comisión Europea y ratificar el acuerdo, que ya está acordado, es decir, que ya está cerrado, la negociación ya está cerrada, pero bueno, pues México, por lo que sea, o tendrá presiones de Estados Unidos o no quiere, yo le diría, tampoco enemistarse con Estados Unidos porque ya se enemista bastante enviando petróleo a Cuba, ¿no? Pero en fin, el caso de México es muy extraño porque hay unas ciertas diferencias en el mismo
gabinete, ¿no?, de la presidenta Sheinbaum sobre cómo avanzar en el acuerdo con la Unión Europea. Por lo tanto, América Latina tiene una, un autor decía hace poco que tenía una situación bipolar, ¿no? O sea, en que podía, de pronto se pasaba a la izquierda, ahora se está pasando a la derecha, y no sabemos si este cambio, ¿no?, de la izquierda en algunos países, como se está dando, puede favorecer más o menos la relación con la Unión Europea. Pero en todo caso, ahí está, ¿no?, estos acuerdos de comercio que ha firmado, ya tiene firmados, ¿no?, la Unión Europea con países de América Latina, y el que se acaba de firmar con Mercosur, esperando que se pueda destrabar esta situación en Europa, es de los más importantes, y es, yo creo que es la solución por donde debe ir, ¿no?, la defensa del multilateralismo, o sea, aunque sea por partes, pero es la manera también de hacer frente al desafío de Estados Unidos. No sé si lo ves así, Jordi, pero en fin, Jordi Ocell, me refiero, ¿no? Esta es mi interpretación, ¿no?, visto desde una perspectiva latinoamericana, ¿no?, donde he tenido que entrar en muchos de esos debates, y hace escasamente una semana que tenía tuve una invitación de participar en un evento de lo que sería la filial de Llorente y Cuenca en la consultoría española en México, con muchos de los CEOs, ¿no?, o CEOs de socios de Llorente y Cuenca, unas 50 personas de distintos países también. Y curiosamente, y además participando con el que fue ministro en México y candidato a la presidencia, que perdió frente a López Obrador, no salió para nada el tema de Europa. Para nada. Tuve que sacarlo yo y decir, bueno, pues a ver, ustedes se preocupan mucho de Estados Unidos, y entiendo esa preocupación con Estados Unidos y su tratado, pero hay que diversificar. ¿Por qué tampoco se preocupan, ¿no?, del tratado con la Unión Europea? Porque está ahí para que ustedes den la última palabra. Y me sorprendió, ¿no?, que incluso en la parte económica, ¿no?, de los ejecutivos de estas empresas, pues ni tan siquiera, o el mismo José Antonio Meade, que fue candidato a la presidencia y perdió con López Obrador, pues no sacaban el tema de Europa. Y a veces pasan estas cosas en América Latina. Nosotros vemos a América Latina de un modo, y América Latina no nos ve del mismo modo. O sea, algo que hay que seguir trabajando y avanzando. De lo contrario, estaremos en riesgo frente a la política de Trump, ¿no? Gracias, Jordi. Simplemente una subpregunta. Cuando tú te refieres al acuerdo de libre comercio con México, te refieres a la mejora de un acuerdo que ya existe, ¿no? A la ampliación. Sí, a lo que se llama la modernización del acuerdo, Exacto, exacto, sí. que tiene muchas más rubros, evidentemente, porque el acuerdo que entró en vigor en el año 2000, pues ya es un acuerdo muy limitado, y en este ya entraría pues el tema de algunos, primero, por ejemplo, de indicadores geográficos en muchos productos, también tema de servicios que no entraban en el acuerdo anterior, y el tema de inversiones, ¿no? Por tanto, es un acuerdo de última generación, ¿no? Y me refiero a lo que ha sido negociado como modernización del acuerdo, y en el cual pues ya se cerró, esta negociación se cerró, pero México, mientras Europa dice que sí, que ya está cerrado, o sea, ya están de acuerdo, pero México no da el visto bueno, o sea, no acaba entonces, hasta que México no ratifique la firma de este acuerdo no puede pasar a los respectivos congresos, en el caso de México, Congreso de México, Senado, y en el caso de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, en la parte de comercio, y entonces no puede entrar en vigor, pero ahí está. O sea, lleva ya como 2 años que no acaba México no da la última palabra sobre la conformidad del acuerdo, y ha negociado. Sí, una cosa incomprensible que hayas negociado y cerrado un acuerdo y luego no lo ratifiques por razones domésticas, supongo. Muy bien, gracias Jordi por tu respuesta.
tenemos una última mano levantada, Lourdes, cuando quieras. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, sí. Sí. Bueno, yo soy Lourdes Viladomir, también de la Universidad Autónoma, y le quería preguntar a Jordi un poco su opinión de cómo ve todo este tema de la autonomía estratégica abierta en el sector de la agricultura, alimentación y un poco en el ámbito de la PAC y su reforma actual. Bueno, Lourdes, de esto sabes mucho más que yo, porque yo de la PAC hace años que no me olvidé, pero sí que no estoy tan al día. Pero en fin, ah, sí que, a ver, aquí hay un tema. El tema de la agricultura es aquello que con las cosas de comer no se puede jugar, ¿no? Entonces, ya hemos visto también el acuerdo Mercosur, las dificultades que comporta, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de agricultura y la reforma de la PAC, es inevitable, primero, ah, asegurar que haya agricultura y agricultores en Europa. De lo contrario, pues no estaríamos hablando de autonomía estratégica, ¿no? Es decir, si nos preocupamos de los semiconductores, nos preocupamos de lo que son componentes o precursores para farmacia, ¿no? Que son tan esenciales, o tierras raras, y no nos preocupamos de la agricultura, perdemos una parte esencial de lo que es la autonomía estratégica. Es decir, no podemos depender solo de importaciones de la agricultura. Sin embargo, pues ahí sí que hay que hacer compatibles las exigencias, ¿no?, de la Unión Europea sobre la producción agrícola en cuanto a lo que serían conservacionismo, tratamientos fitosanitarios, plaguicidas, etcétera, que todos los países que exporten hacia la Unión Europea deberían cumplir, ¿no? De lo contrario estaríamos, y aquí para eso debe haber cláusulas de salvaguarda, pero también de capacidad, porque en definitiva, como hemos visto, y pondré el ejemplo de España, y antes también eh, Juan Ramón se refería a la migración, es decir, el aumento de la población en España. Tenemos que ver si somos capaces de producir lo suficiente como para tener suficientes alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener clara esta ecuación. O sea, vamos a crecer, crecemos ah, en población. Debemos salvaguardar nuestra agricultura y sobre todo a los agricultores. Debemos evitar importaciones que no respeten las condiciones que establece la propia Unión Europea y la PAC para los agricultores y la agricultura europea, pero también tenemos que tener la capacidad, ¿no? O sea, autonomía estratégica, pero también asegurarnos, ¿no?, que tenemos capacidad para disponer de aquello que incluso no podemos producir. Y ya sabes que hay muchos casos en que dependemos de importaciones externas, caso de alimentación, ¿no?, de ganado, por ejemplo. Si queremos carne, también tenemos que tener soya y luego también la parte eh, proteica y la parte de cereales necesarios. Y todo esto complica bastante. Yo creo que, evidentemente, yo creo que Europa debe tener claro que la autonomía estratégica pasa también por la agricultura. De lo contrario, estaríamos cercenando una parte importante de esta autonomía estratégica. Gracias, eh. No, a ti, ya digo, de esto sabes mucho más que yo, o sea que también, No, pero quería conocer un poco tu postura, un poco delante de este tema que siempre lo has seguido bastante. Vale, gracias. gracias a ti, Lourdes. Bueno, gracias, Jordi, por las respuestas. Gracias a los que habéis hecho preguntas por las vuestras y al resto por asistir. Yo creo que es momento de dejarlo aquí. Eh, Nada más, ha sido una tarde fantástica, tratando temas de rabiosísima actualidad y bueno, gracias a Jordi, pues tenemos algo más de luces y las sombras que quedan no son por culpa
de que no haya abordado los temas de manera conveniente, sino porque el panorama está muy revuelto y ahí están las sombras. Gracias, Jordi, muy amable por tu No, presencia. muchas gracias, Raúl, gracias, Salvador, gracias a Felipe por esta oportunidad de expresar algunas de mis ideas y, en todo caso, bueno, ya sabéis, siempre estamos en el mismo combate, ¿no? Con los amigos de la política económica española y Felipe y, bueno, pues lo que pueda aportar con mucho gusto y también lo que podamos debatir, ¿no? O sea, son mis ideas y mis opiniones en base a lo que conozco, pero me falta mucho por conocer. Juan Ramón dijo que era sabio, bueno, no sé si soy sabio, pero en todo caso, eh, ni tan siquiera intento serlo, digo, intento por mis, como sabe Juan Ramón, que hemos tenido mucha ocasión de participar en cursos en México, y yo me fui a México en un proyecto de la Unión Europea y llevo ya 26 años trabajando en México, o sea que es un cuarto de siglo, ¿no? Es bastante tiempo. Pero en fin, estar en un lado y otro en dos continentes, la perspectiva americana y la perspectiva europea, yo creo que también me permite a veces ser ecléctico, trato de ser imparcial y sobre todo desde mi dirección de la revista de Foreign Affairs Latinoamérica, lo que trato de ser sobre todo es educado y neutral, lo cual no significa que a veces no tenga una opinión muy particular que no pueda expresarla para no meterme o ofender, ¿no? Porque en una revista siempre tienes que tener en cuenta todos los artículos que te llegan y lo importante es la calidad, ¿no? La defensa de la calidad es lo importante más que la defensa de opiniones que hay que atribuirlas a todos los que tengan este concepto, ¿no? de rigor, ¿no? Y de publicación. Esto es lo que intento hacer, evidentemente. Y muchas gracias, Salvador, Raúl. eh, Veo que está también en línea Pepe Jordán, pues mis saludos a Pepe Jordán, por supuesto a Jordi, a Lourdes y a todos los que conozco, me conozco y quizá no he podido saludarlos a todos. Muchas gracias, pues buenas tardes. Gracias a ti, gracias a todos. Buenas tardes. Hasta la próxima.